Bienvenidos. Para hacerla simple, es un personaje electrizante. Dicen, o le dicen, el hacedor de presidentes. Está considerado entre los 5 estrategas de la política mundial más importantes. Y tengo muchísimas preguntas para hacerle. Es Antonio Sola, en diálogo con CNN. Antonio Sola nació el 14 de enero de 1972 en Cataluña, España. En su juventud se interesó por el periodismo y se graduó de licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Decidió además formarse en el ámbito de los negocios y obtuvo su maestría de negocios en el Instituto de Empresa, hoy conocido como IE Business School. Ha sido consultor de más de 450 campañas políticas en 25 países. Los éxitos que obtuvo asesorando a distintos líderes le han ganado el apodo del creador de presidentes. Estuvo detrás de importantes campañas triunfadoras como la de Mariano Rajoy en España, Juan Manuel Santos en Colombia y Felipe Calderón en México. Sola fundó también la consultora Hostos Sola, reconocida en todo el mundo. Por su labor, la monarquía española lo condecoró con la Orden Especial al Mérito Civil. Esta fue la bio CNN de Antonio Sola. Hola Antonio, bienvenido. Muchas un honor gracias. Recibirte. Es un placer estar contigo Bueno, aquí. dije recién que eres un personaje electrizante. Muchas gracias. Porque quedé electrizado de leerte y de verte en estos días trabajando para este reportaje. Muchísimas gracias. Contame por qué te dicen creador de presidentes. En realidad, los candidatos son los que se hacen a sí mismos y terminan siendo presidentes. Uno trata como asesor, como estratega político, de empujarlos, de animarlos, de ayudarlos, desde luego de plantear las estrategias adecuadas. Pero el valor hay que reconocérselo a ellos. Simplemente me lo han puesto porque me ha ido bien en la vida, estoy muy agradecido con la vida, he tenido la fortuna de acompañar a 13 candidatos que han sido presidentes a la postre después de las elecciones. Sí. Y en este mundo de la consultoría política me pusieron ese mote. Pero la verdad, el valor hay que dárselo a ellos. Dicen que estás entre los 5 estrategas políticos más importantes del mundo. Sí, la verdad es que eso sí es una realidad. Hay ciertas tablas por ahí, como en el fútbol, digamos, hay clasificaciones. También en el mundo de la estrategia política sucede eso. Y la verdad es que en los últimos años hemos venido creciendo, haciendo campañas en 3 continentes, y en África, en Europa y aquí en América. Y eso nos ha puesto en un lugar. ¿Has tenido un maestro? Tuve un maestro a los 18 años, José Carlos García Fajardo, que fue uno de mis primeros mentores. Un hombre muy exigente que me dio en la universidad historia del pensamiento político y social. Me enseñó a comportarme, a comer con los cubiertos de manera adecuada, a educarme. Yo venía de un pueblo muy lejano del sur de España. Llegué a Madrid en un camión de jamones con un compañero, digamos, de una clase media baja, española, mi padre maestro, mi madre ama de casa. Y ¿Tu abuelo zapatero? Mi abuelo zapatero y mi otro abuelo campesino. Entonces llegué a Madrid con esas ínfulas de querer comerte el mundo y a recibir palos, como es en la vida, digamos, ¿no? Sí. Y este señor me educó. Ahora, sos catalán. Soy catalán. Naciste en Barcelona. Nací en Barcelona, en Terrassa, de padres andaluces. O sea que en realidad técnicamente soy un charnego, que soy un catalán nacido en Cataluña de hijos andaluces, que es parte de lo que hoy estamos discutiendo en España, si Cataluña independiente, no, los andaluces, los extremeños, los catalanes puros, etcétera, todas esas tonterías que... Una discusión disparatada. Absolutamente disparatada, por supuesto. Sí, yo por ser más catalán no soy menos español, ni por ser más español soy menos catalán. Es una cosa tan ridícula. Contame la diferencia principal que hay entre andaluces, a mí se me ocurre una, pero tengo miedo de cometer un error, entre andaluces y catalanes. Bueno, mi madre, en España hay una empresa que le llaman Endesa, que es la empresa eléctrica. Sí, exactamente. A mi madre le llaman Endesa porque es pura energía, es alegría, es fantasía. Mi padre también es un poco más sobrio, pero digamos que esa luz que brilla tan fuerte es un andaluz. El catalán es más sobrio, es más la burguesía catalana, es más trabajador. Es más trabajador, es más el autocontrol, la moderación, no hay sobrepasos, digamos, ¿no? El andaluz es dechado de virtudes hacia afuera, espontáneo, etcétera, ¿no? Creo que son ambos absolutamente complementarios. Ahora, ¿vivís en Ecuador? Vivo en Ecuador, mi esposa es ecuatoriana, es una mujer de la que vivo enamorado, un complemento maravilloso en mi vida. ¿Cómo se llama? Se llama Susana, a la que acompaño. Ella acaba de terminar, es política,
como no podía ser menos en la familia, digamos, empresaria política, y acaba de ganar una elección ahora en Ecuador, es viceprefecta en este momento, así que en casa también tenemos política por todos lados. ¿Has trabajado en 450 campañas políticas? Aproximadamente, yo creo que a esta edad que tengo, 47 años, un poquito más ya, de todo orden, ¿verdad? Sí. Municipales, gobernaturas, comunidades autónomas y desde luego presidencias, senadurías, diputaciones, de todo tipo, de todo tipo. Con éxitos y obviamente con fracasos. Más con fracasos que con éxitos. ¿Más fracasos que éxitos? Sí, digamos que uno siempre dice, bueno, he tenido muchos éxitos y según cuentes las victorias, te salen más victorias que fracasos. Pero déjame decirte que pesan más los fracasos que las victorias, porque son los que más te enseñan. La victoria es muy venenosa, que se lo digan aquí al presidente Macri, ¿no? Sí, sí, claro, seguramente. Te cito algunos nombres. Por ejemplo, has trabajado en la campaña de Mariano Rajoy, por ejemplo. Sí, señor. Mariano Rajoy, un hombre duro, un hombre de Estado, muy mal candidato. Tuve dos oportunidades de trabajar con él, en el 2008, cuando perdimos la elección frente a Zapatero, y en el 2016, en la segunda elección. Viste que en España hubo una elección, primero, él no le dio el cuero para, digamos, tener coalición y poder gobernar en la Cámara de Diputados, y tuvo que ir a una segunda elección después de 8 meses de presidente en funciones. Esa segunda la hice yo y le permitió ganar. ¿Con Aznar trabajaste? Con Aznar trabajé de lejos, él era presidente del partido, yo era muy chiquitito, tenía 19 o 20 años cuando él era líder de la oposición. En aquel entonces yo trabajaba de Vepor, que es ve por el café, ve por el agua. Yo también trabajé de Vepor. También, viste, todos hemos trabajado de Vepor. Y me fue muy bien de Vepor, ¿eh? Viste, aprendí mucho. Yo aprendí mucho, sí. Claro, aprendí de los mayores. Mucho de lo que aprendí en mi vida lo aprendí de Vepor. Claro. Y ojalá no olvidáramos lo que aprendimos cuando éramos Vepor, porque esa sensibilidad no se nos debe quitar. Ahí conocí a Aznar y luego trabajé en los años con él, desde luego. Él ya era presidente y tuve la oportunidad de tener una relación en el tiempo con él, sin lugar a dudas. Bueno, has sido clave en la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? Sí. En México. Sí, señor. En México fue una experiencia inolvidable. En el 2006 ganamos por 250.000 votos, ganó Felipe Calderón, y fue contra el actual presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, claro, ahí hay un tema que sería para discutir mucho, ¿no? Vos fuiste el inventor de esa frase que decía López Obrador, un peligro para México. Sí. Correcto. Sí. Y después fuiste artífice de la presidencia de López Obrador ahora, ¿no es cierto? Bueno, mira, yo en aquel entonces, en el 2006, López Obrador, un peligro para México, yo se lo escuché a Calderón en un discurso en Yucatán, en el sur de México, y yo lo tomamos en el equipo, porque somos un equipo siempre amplio, digamos, en las campañas, y lo catapultamos, digamos, al éxito contra López Obrador, y fue muy exitoso. Ahora, en el 2018, yo participé, no directamente en la campaña de Andrés Manuel, participé en la mesa de la izquierda con el Partido del Trabajo, en la mesa que llevó a Andrés Manuel a la presidencia del gobierno. Ahí había 3 partidos, y desde luego que empujé la presidencia. ¿Cambió él o cambiaste vos? Él tiene que demostrar que cambió él, porque hoy está haciendo cosas que demuestran que es probable que sea un peligro para México. Yo acabo de decir ahora en México una entrevista con Ciro Gómez Leiva, un colega tuyo, algo muy duro. Pareciera que Andrés Manuel está navegando, no sé si lo puedo decir aquí, con bandera de pendejo, digamos, no sé, hay que poner un pi, digamos, ¿no? Pero con bandera de que aquí no pasa nada. Yo creo que los presidentes llegan para gobernar y tienen que ejercer el poder. López Obrador está demostrando hoy que es más peligro que menos, así que creo que le corresponde a él demostrar en todo caso que ya no lo es y que va a sacar al país hacia adelante. Hoy están todos los indicadores disparados después de 5 meses de gobierno. Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Y te sentías responsable? ¿De que él haya llegado? Bueno, yo participé en esa campaña, sí, claro. Sí, suponete que no soy responsable del gobierno porque lo está haciendo obviamente, no, claro, por supuesto. Pero sí de que llegara. Algo tuve que ver. Poco, pero tuve que ver. Tuviste también un papel muy importante con el presidente Santos en Colombia, ¿no? Sí, ahí sí fue mucho más relevante, con un colega argentino, colombo-argentino, que se llama Ángel Becasino. Sí, claro. Llegamos al final de la elección, de la primera vuelta, un mes antes de la elección de la primera vuelta, donde Santos perdió y luego 3 semanas después ganó la segunda vuelta, ¿no? Primera vez que un presidente buscaba la reelección en América Latina, perdía la primera vuelta y ganaba la segunda vuelta. Ahí sí fuimos muy decisivos porque cambiamos toda la estrategia de la campaña, ¿no? La centramos en la paz, en la paz de Colombia, ¿no? 3 veces paz, la paz de tu casa, la paz de tu dignidad, la paz de tu país. No era solo lo que se negociaba en Cuba, sino que la paz tenía mucho más que ver con las familias, con el dolor, con las personas. A veces los gobernantes olvidan las personas. No las podemos olvidar. Has trabajado también en Haití, en Sudáfrica, obviamente aquí en Argentina, y te escuché hace un tiempo en el programa de Camilo, aquí en CNN, hablar de tu candidato, o estás trabajando en Mauritania, que es una historia que me pareció genial. Un esclavo.
Es un ex esclavo. Un ex esclavo. El patrón, el dueño de su padre, le perdonó la esclavitud a su padre. Cuando Biram, el que hoy es el candidato con el que estoy trabajando, era chiquitito. ¿Candidato a? A presidente de Mauritania, sí. Mauritania, para que pongamos en referencia, es una república bereber islámica en donde las mujeres están con burka, encerradas, y es una pseudo dictadura, con un 60% de hoy de esclavos simulados, bajo un régimen de esclavitud permitido en el país y en donde nadie dice nada, ni Francia desde luego por su diplomacia comercial, España tampoco, que es el primer país en relaciones comerciales con Mauritania, nadie dice nada, la ONU, nadie dice nada de lo que está pasando allí, ¿no? Y yo estoy muy comprometido, lo estoy apoyando con todo, estoy metiéndole mi tiempo, mi esfuerzo, parte de mi dinero, de mi energía, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, porque creo que ese tipo de proyectos nos hacen mejores hombres y estoy decidido a ayudarlo a que pueda ser presidente dentro de 3 meses. Me estoy yendo de aquí para allá, imagínate. ¿Y tiene chances? Sí, acabamos de ganar la diputación ahora, es diputado ya, después de ganar la diputación lo metieron a la cárcel, a palearlo y lo acaban de dejar libre y esperemos que nos dejen libres para la campaña presidencial. Bueno, tengo pila de temas importantes y esta vuelta, porque no lo hago nunca, me traje libros de mi casa para hacerte citas. Decime una cosa, ¿desde cuándo existe la consultoría política? Pues mira, que yo recuerde, digamos, y que soy un hombre muy seguidor... Acá tengo un caso muy antiguo que te va a divertir mucho. Claro, yo creo que es antiguo, es anterior a esto, mira, desde... Bueno, no sé. Esto es Julio César. No sé, es anterior. Okay. Sí, bueno, existe desde que el hombre, sobre te iba a decir, digamos, que un gran estratega fue Jesucristo, ¿no? Pero anterior a Jesús hubo, digamos, la época de los romanos definitivamente, hubo grandes estrategas de la política, ¿no? Siempre ha existido gente detrás del poder tratando de muñir, como dicen los gallegos, la realidad de la política, ¿no? Bueno, no siempre gente, ¿no? Vos fíjate que este es un libro que lo recomiendo, es fascinante. Yo traje estos libros de mi casa, y me olvidé uno que lo tengo de memoria que te lo voy a citar después. Es un libro de un tipo que se llama Thornton Wilder, que es un escritor americano muy importante, que reprodujo la correspondencia de Julio César en un libro genial llamado Los Idus de Marzo, ¿no? Bien. Entonces aquí hay un montón de correspondencia entre César y mucha gente y César. Y en un momento, Julio César, harto del hecho de que gobernaba, ¿viste cómo se gobernaba? Soltaban los pájaros en los augurios, y depende para dónde iban, era un día fasto o nefasto, y había que actuar de un modo o de otro. Y él le confiesa a alguien en una carta, se pensaba que yo lo hago más simple, que gobierno al mundo e innumerables hombres, pero debo reconocer que soy gobernado por 4 pájaros, ¿no? ¿Sabes que las cábalas han existido ¿Ustedes son los pájaros de hoy en día? Qué pregunta tan linda. Formamos parte de esos pájaros. Porque sí tenemos acceso al poder, tenemos acceso a las personas por las que transita el poder y ayudamos a tomar decisiones e incluso a veces las tomamos cuando no las quieren tomar, porque participamos en esas mesas en donde efectivamente se está discutiendo y transitando el poder. Así que podríamos utilizar esta metáfora de los pájaros, ¿no? De que somos los pájaros de hoy, ¿no? Hay muchos, ¿eh? Yo soy dentro del ámbito de la estrategia política, pero hay muchos pajaritos de diferentes ámbitos, de la economía, de la religión, Estoy seguro que el Papa Francisco tiene sus pajaritos. Sin duda, claro. Acá tengo otra cita muy genial para la apertura del siguiente bloque. Gracias, Antonio. Ya venimos. Por favor. Acá tal vez esté la regla más dramática que deben enfrentar los políticos. Tito Livio, tal vez el historiador más importante de la historia, ¿no? Sin duda. Que escribió la historia de Roma desde su fundación. Y en un momento él anticipa la caída del Imperio Romano en el prefacio del libro y dice, bueno, que finalmente la gente no es capaz de soportar ni los vicios ni los remedios, ¿no? Claro. Y me resulta que es una regla, ¿no?, que deben enfrentar los políticos hoy en día, 2000 años después de que este hombre describió lo que pasaba en Roma, ¿no? Claro. Y se enfrentan todos los días. Los vicios, las bajas pasiones con las que llegan los políticos a gobernar. Porque ellos llegan con las virtudes y con los defectos. Y los defectos y los vicios se hacen más grandes y las virtudes también. Y administrar eso es muy complicado. Platón ya lo decía, ¿no? Las bajas pasiones estas que te llevan
a veces a tomar decisiones muy equivocadas, con ira, con enfado, con encono, con alegría, dependiendo de cómo seas tú como persona. También ¿no? hay una segunda interpretación que tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en Argentina, que es que la gente no tolera los vicios públicos y los problemas públicos y tampoco sus remedios, ¿no? Bueno, esa es otra interpretación y también totalmente válida, efectivamente. Digamos, los vicios de lo que está pasando en el sistema, lo estamos viendo aquí en Argentina, no solo en Argentina, te diría que en la mayoría de los países de la región, Ecuador, México, sin ir más lejos, o Colombia, y desde luego los remedios que se aplican para eso también, ¿no? Así que vivir permanentemente en ese dilema desde esa lectura también lo estamos viviendo todos los días en el mundo de la política. Es muy duro gobernar, muy duro y muy difícil. Decime, ¿hay elecciones de cambio y elecciones de continuidad? O sea, Claro. ¿se sabe cuál es una y cuál es otra, más o menos? Puedes investigar y averiguar bien cuándo es el cambio y cuándo es la continuidad, pero cambio y continuidad son dos determinadores, dos disparadores de todas las elecciones. Porque siempre hay un gobierno, en términos generales, al que quieres, salvo en muy pocos países que no hay reelección, pero siempre la continuidad o el cambio pretende buscar el que el gobierno se vaya con el candidato oficial o que el gobierno se quede. Entonces, es algo que siempre está en la mesa. Pero, por ejemplo, en Argentina definitivamente va a transitar por la economía. ¿Tiene que ver cambio y continuidad? Sí, pero tiene que ver con un tema tan importante como la economía. En México, por ejemplo, gobernó la ira, la campaña electoral. O sea, Andrés Manuel fue el catalizador de una ira tan potente para evitar la continuidad del sistema que representaba Peña Nieto. Era claramente una elección de cambio. Claramente una elección de cambio. Ahí la iba a interpretar, digamos, ¿no? Incluso de antisistema. O sea, eso también pasa. En Argentina, que tenemos elecciones en octubre, no sabemos si va a ser una elección de cambio o de continuidad, y eso genera niveles de incertidumbre, como habrás visto, altísimos. Muy altos. Muy altos. Sí, muy altos. Yo creo que se va a ir aclarando en el tiempo. Es muy interesante también saber si el sistema político argentino va a dar como para un outsider, o sea, alguien de fuera del sistema o no, porque es algo que ya se ha empezado a discutir. Y eso es algo que también está pasando o ha pasado ya en otros países y está llegando esa moda, digamos, esa corriente a Argentina. Yo creo que eso no va a ser así, pero ese nivel de incertidumbre ya se está masticando en todos los cuadros políticos que quieren presentarse. Contame, si el voto fuese una cosa, lo podemos abrir, ¿no es cierto? Señor. Sí. ¿Qué hay adentro? Puras emociones. 95% de eso es, digamos, si tuviéramos este vaso, lo que queda aquí arribita es lo poquito que hay de razón en el voto. Todo el continente adentro, todo este agua es pura vibra, pura emoción, pura locura. Vamos a ver mi caso. Yo creo que voy a votar con la razón, ¿no? Y analizo y digo que me gusta tal por las ideas. No. No. Ok, gracias. No. Pero lo racionalizas así. Mira, déjame muy rápidamente. Hay 3 niveles cerebrales en el ser humano y se acaba de descubrir un 4.º nivel. El neocórtex, el reptiliano y el límbico. La política y el voto están hospedados en el cerebro límbico que toma decisiones absolutamente emocionales, aunque las racionalicemos. Es un tema biológico que transita por lo psicológico también. Pero el comportamiento de la política casi te diría, Marcelo, que es como el comportamiento de la pasión por el fútbol. Si eres de Boca o de River en este país, o del Real Madrid o del Barcelona, casi juega así en la política. Leí una palabra en tu página, trabajando anoche en este reportaje, que la voy a citar, la tengo por acá, que es la palabra supraconciencia. Sí, señor. Decime, ¿ustedes trabajan la supraconciencia? Y a mí me da como terror, digamos, saber que los consultores políticos están mirando la conciencia o supraconciencia de los votantes. Pero mira, pongamos un poco de luz a esto para no ver lo extraño. Se acaba de descubrir el 4.º cerebro. Es un cerebro que en los chiquitos, niños, ya vienen activados, ya vienen en on, digamos, que viene aquí en los lóbulos frontales. Y ese 4.º cerebro funciona como una supraconciencia. No es que nosotros nos pongamos a investigar la supraconciencia, es que ya un médico mexicano y una médica francesa, Michel Fortuny y Ranulfo Romo, acaban de descubrir esta dinámica cerebral. Los niños que dentro de 5 años van a estar votando en este país, no en esta elección, sino en la siguiente, pero en esta, los de 16 años, ya traen un comportamiento distinto al tuyo o el mío, que somos de otra generación. Entender ese cerebro holístico. ¿Qué es holístico? Es un nivel de conciencia superior al que podemos tener nosotros. Es de vital obligación para consultores como yo que quieren ayudar a un candidato a que tenga el mayor número de votos. Entonces, claro que los trabajamos y tratamos de entender cómo se comportan. Por ejemplo,
A los chavales de 16, 17, 18 años es mucho más importante una causa por el medio ambiente que un empleo bien pagado. Es increíble. Traen otra dinámica de comportamiento. Mi cuñado es carpintero metálico. Lleva 30 años... Siempre me dice que no es carpintero metálico. Bueno, carpintero. Él trabaja en una carpintería, sí, digamos, metálica, una cosa medio extraña. Lleva 30, 35 años trabajando en la misma empresa. Eso ya no va más. Los chavales de hoy duran meses. Sí, claro. Claro, tiene otro comportamiento. Yo tengo que comprender Yo llevo 20 eso. años haciendo el mismo programa de radio. Claro, yo llevo también claro. mucho tiempo haciendo esto. Sí, claro. Pero eso ha cambiado y está cambiando cada día más. Hace poco se presentó, Marcelo, y a mí me impresiona mucho, un sistema que te ponen en la cabeza, a mí, y te lo ponen a ti, y tenemos la capacidad con un software de hablar telepáticamente. Dentro de poco no vamos a utilizar este sistema lingüístico que tenemos. Vamos a una velocidad tan rápida que el mundo en 10 años, y tú y yo lo vamos a ver, y en 15 años va a ser otra cosa. Yo no estoy pensando en qué escenarios vivimos hace 20 años. Yo pienso en cómo los niños, los papás y las mamás que hoy nos ven, podemos educarnos todos para construir juntos lo que queremos hacer de nuestra sociedad en los próximos 20 años. Antonio, las investigaciones políticas entonces son mucho más sofisticadas que preguntarle a la gente, dígame, ¿por quién va a votar usted? Por ejemplo, el caso argentino, Macri o Cristina Kirchner. Absolutamente. Mucho más complejas que eso. Sí, señor. De hecho, yo acabo de hacer una investigación hace unos meses aquí en Argentina y recibimos cerca de 150.000 respuestas para ser procesadas, de todo tipo, donde lo que menos importaba era el estatus electoral, en qué situación se encontraban los candidatos electorales, porque eso era lo menos importante para investigar. A eso tenemos una fecha, que es octubre, las paso en agosto, octubre, noviembre, claro. Evidentemente llega el tiempo, pero es mucho más profundo lo que necesitamos entender de nuestras sociedades para poder tener gobernantes que cambien cómo vivimos. Has tenido unas opiniones, a mi juicio, muy desafiantes y muy interesantes respecto del papel de las redes, ¿no? Así es. Que las pones vos por debajo aún hoy del resto de los medios. Sin duda. En la influencia, en la opinión pública, etcétera. Sí. Mira, tú eres más importante en la radio o aquí en la televisión y tienes más capacidad de prescribir claramente que todo el conjunto de las redes sociales en Argentina. La potencia tuya todavía es superior. Las redes no prescriben el voto. Subrayemos todavía. Todavía, claro, sí, todavía. Cada día menos. Cada día menos. Y va rápido. Pero todavía mantienen ustedes esa primacía en el ámbito de lo electoral. ¿Por qué? Porque las redes sociales todavía son transaccionales y el voto no se transacciona en la red. En la red uno se informa, comunica y busca estilos donde, digamos, estar en un rebaño de ovejas. Pero no se toma la decisión ahí, se toma la decisión en otros ámbitos. Y tú formas parte de ese ámbito. Es decir, tú eres como, yo me siento resfriado y tengo los ojitos un poco rojos que se me rompieron ahí medio en el avión. Fui a la farmacia, le dije al médico que había ahí, oiga, ¿me puede prescribir un medicamento? Y el tipo me dio un colirio. Si tú dijeras en la radio, yo creo que hay que votar por, como hacen los medios americanos, mucha gente te seguiría a ti. Eso no pasa en redes. Hasta ahí me quedo. Hasta ahí, ya venimos. Es Antonio Sola, fascinante. Si hoy apareciera un líder de la magnitud de Winston Churchill, por ejemplo, tal vez para muchos, incluido yo, el más grande de la historia, y le dice a sus votantes, yo les vengo a proponer sangre, sudor y lágrimas, ¿alguien lo votaría? Nos responde enseguida Antonio Sola.
Antonio, este fenómeno de la polarización extrema que estamos viendo, sobre todo en gran parte de Occidente, ¿es natural o está forzado por los políticos? Está un poco forzada, pero en todas las sociedades la polarización, desde hace décadas, digamos, siglos, se ha dado siempre. Y yo soy de los que creen, Marcelo, que la polarización es buena en nuestras democracias, porque ayuda a consolidarlas, a quitarnos lo que no sirve y a dejar lo que sirve. Lo que es importante también es que no le dejemos como ciudadanos a los políticos solo la responsabilidad de polarizar y gobernar. Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, y es verdad. Tenemos que involucrarnos todos. Basta ya de exigirles solo responsabilidades a los políticos. Yo últimamente estoy también cargándole la mano a los ciudadanos, porque todos nos tenemos que involucrar. Tú como medio de comunicación, como hombre líder de opinión en tu país, yo desde la responsabilidad que me toca en la consultoría política, los políticos, los empresarios, la misma iglesia, organizaciones sociales, civiles. La política es una conversación en donde todos nos tenemos que poner de acuerdo e ir hacia un mismo lugar. Ahora, Antonio, ¿la polarización no dinamita eso que estás planteando? Claro, la polarización tiene picos en donde dinamita y luego construye. Entonces los ciclos que igual se dan en los países pasan por niveles en donde la conversación, a veces, digamos, según los tiempos, está en la mesa, llegan procesos de polarización, se limpia lo que no sirve y llegamos al diálogo de nuevo. La polarización se ha dado, por ejemplo, en España, que es mi país de origen, en el Congreso de los Diputados, donde los políticos son capaces de decirse barbaridades. Pero luego se traslada a la televisión, a la radio, donde hay una dinámica también muy parecida aquí a la Argentina, en donde la tensión del comentario de la polarización se traslada también al mundo de lo público, digamos, ¿no? Como decía Debord, que fue un gran estratega de los años 60 del siglo pasado, digamos, es esta manera de entender el show en el que vivimos, que no es solo Facebook o la radio o la televisión, sino es el conjunto de toda la conversación que se da. Hoy estamos participando con gente que nos ve, que te cree a ti porque eres el líder de este espacio, que traes un invitado que está dando una opinión y que pueden cuestionar o no. Se da una conversación natural. Y eso es lo que digamos, tenemos que acomodar para poder gobernar. Yo tengo la sensación, y te lo comentaba ayer de lo que viví con el presidente Macri en el evento que este presidente que llegó con una expectativa de cambio muy alta se ha ido quedando solo, a 3 años y medio solo de su gobierno. ¿Qué pasa a los gobernantes cuando llegan a esta dimensión? Si tú ves Duque en Colombia, acaba de ganar hace 6 meses, 8 meses, el año pasado, y es un presidente que hoy está en 20 puntos de aprobación de gobierno. Bolsonaro va camino. Bolsonaro va camino y Andrés Manuel, que llegó a un pico positivo, López Obrador, ya va camino de ir hacia abajo. ¿Qué les pasa a nuestros gobernantes? ¿Qué está pasando que no están pudiendo gobernar bien? Yo creo que es por culpa de la política y de los gobernantes, no de la comunicación o del marketing político, sino de la política. Creo que nosotros tenemos responsabilidad también y creo que es de los ciudadanos. Claro, los líderes de hoy son, si vos los comparás, no te digo con hace 200 años, con hace 30 o hace 20, y son como demasiado plásticos o demasiado líquidos o demasiado vacíos, ¿no? Comparar lo que pasa hoy en el mundo con un Felipe González, por ejemplo. No. O con un Adolfo Suárez. No. Tú ves a un Pedro Sánchez o a un... O con un Clinton, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí. Mira, yo he venido diciendo que la mediocridad de nuestros líderes es abominable y es algo que no podemos permitir. Necesitamos a los mejor preparados, a los que técnicamente estén dispuestos a entrar a los gobiernos para ayudar a la gente a vivir mejor. ¿Y sabes qué, Marcelo? Tenemos que acabar con este falso populismo de que un presidente no puede ganar bien un buen sueldo. Hay que pagarles bien a los presidentes, porque si no también roban. A lo mejor igual les pagas bien y también roban. Pero si no educamos en valores, con energía y con determinación, para que nuestros gobernantes lleguen y haya gente que quiera estar en el gobierno, bien pagada, nunca vamos a salir de esta pobreza que tenemos. Ahora te voy a hacer una cita de Camilo José Cela sobre el tema del dinero y los políticos, de una carta que él le mandó al presidente Aznar. Si hoy apareciera un Churchill, ¿no?, en un país como Argentina, por ejemplo, o en cualquier país que está en crisis, ¿no?, y promete sangre, sudor y lágrimas, ¿qué dirían las encuestas y los trabajos que miden la emoción del voto? El tipo volvería a ganar. Dale al votante una causa y te devolverá un voto. Sangre, sudor y lágrimas es una causa lo suficientemente importante en aquella época de Churchill
para ganar la guerra. Bueno, fue la causa más relevante del siglo XX. Ni ¿no? más ni menos. Imagínate lo que acabas de decir del siglo XX. Vete a la causa de Gandhi, de Martin Luther King, de tanta gente importante, Mandela, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, yo pienso que cuando tienes un líder y tiene una causa, es posible ganar una elección. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy yo creo que los liderazgos son más importantes que las ideologías. Asistimos a la potencia de los liderazgos sobre las ideologías. Pero nuestros líderes son mediocres. Entonces nos encontramos con estos países a medio hacer. Y decime, ¿cómo debería ser un líder? ¿Qué 4 o 5 aspectos centrales debe tener un líder de verdad? Valores, energía, ideas, no ideología, ideas y determinación. Son los 4 fundamentales que yo le adjudico a un líder. Y con eso, trabajo, a trabajar. No es ir a jugar al golf. A ti te eligen presidente para que gobiernes. Y eso es 24 horas. Si no te puedes ir de vacaciones, no te vas. Estás aquí para gobernar. Ese es tu papel. Eres el mandado por los ciudadanos. No el que llega a robar, el que llega a destapar, el que llega a tratar de polarizar por conveniencia electoral. Gobierna. Y fíjate lo que te voy a decir, peor todavía. No gobiernes al son de las encuestas. Encuesta que haces vos mismo, claro. Haz lo que tienes que hacer para sacar a tu país adelante. Pero por eso no pasa hoy en día. No. Yo veo dirigentes políticos e incluso presidentes que reciben encuestas todos los días. Claro. Bueno, eso es muy común. Yo tuve la oportunidad de estar 1 año y pocos meses en el gobierno de Calderón, trabajando con él en México, cuando fue presidente en el 2006, mano a mano, y todos los días, y luego una vez a la semana, teníamos una sesión de horas analizando encuestas. Estoy encontrando, Antonio, que tenés una visión, digamos, mucho más clásica de la política de lo que cualquier consultor moderno. Sí. O sea, un líder es un líder, tiene que gobernar, tiene que decir la verdad, tiene que convocar una causa, tiene que decir sangre, sudor y lágrimas. Claro, es decir, tiene que creer. Vos sos raro. Bueno, un bicho raro, sí. Por eso también, digamos, los compañeros me dan mucho palo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Nosotros hemos participado, somos partícipes de esta farsa comunicativa. De esta farsa comunicativa. Creemos que hacernos la foto tú y yo en este momento, vamos a hacernos aquí ahora un selfie que para subirla a nuestras redes. Eso es la verdad. La transacción con los ciudadanos es mucho más profunda. Por eso yo digo que el problema no es comunicativo. Nosotros ayudamos a que la farsa comunicativa exista. Pero en realidad, la política, la cosa pública, es mucho más trascendental que lo que nosotros hacemos. Por eso uno no gana las elecciones, la gana el candidato. Y luego le toca gobernar a él. Tengo una lista de líderes para revisar contigo después y enseguida, después del corte, te leo lo que le escribió Camilo José Cela a un presidente antes de asumir. Ya venimos. Esta es una carta que, esto me lo contó José María Aznar y de hecho lo publicó en su libro, en un libro de él, de una carta que le mandó el gran Camilo José Cela cuando a Aznar le tocaba asumir, ¿no es cierto? Entonces le pone, fíjate, le pone cómo debiera ser un presidente, ¿no? Debe ser joven, pero no bisoño, es decir, no demasiado joven. La juventud es una fuerza que se precisa en la política, pero la visionería es algo que debe haberse dejado ya de espalda. Debe tener cierta buena presencia. Bien. Cierta, ok. Pero no necesitas ser ni parecer un maniquí ni un banderillero. Cierto. Cierto. Es tal cual, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Dice que debe tener facilidad de palabra, pero no dejarse arrastrar por ella, ni menos aún usarla para disfrazar el pensamiento ni dejar las preguntas sin respuesta. Así es. Genial. Debe hablar el español sin acento alguno y el francés y el inglés con cierto y ligero y patriótico mal acento. Ese era Camilo José Cela. Genial. Sí, sí. Debe haber cortado amarras, no debe haber cortado amarras ni con la vida ni con la calle. Qué importante. Exactamente. Debe no presentarse jamás caracterizado de nada. O sea, nunca disfrazado. Sé tú mismo. Exactamente. Debe ser honrado a carta cabal y no ir jamás detrás del dinero. Los grandes políticos que en el mundo han sido no robaron porque supieron que siempre era el dinero que iba tras ellos y no ellos detrás del dinero. Qué genialidad. Exactamente. Hace años hubiera dicho que debería haber comido con cubiertos de plata desde pequeñito. Ahora ya no pienso eso. También debe ganar las elecciones, claro es, pero sin olvidar que las urnas dan el poder. Esa noción que tiene un límite en el tiempo y en la intención. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, genial.
Se necesita un presidente de gobierno que busque un hombre que se parezca siquiera por aproximación a este retrato. Camilo José Cela, 16 de abril del 93. Ni más ni menos. Sí. Aznar ganó por primera vez en el año 96. Sí. Así que 3 años después terminó siendo presidente y luego en el 2000 ganó la mayoría más absoluta, más importante de un partido de centro-derecha en aquel entonces. O sea que... Sí. Y Aznar se pareció mucho a eso que le escribió Camilo José Cela. Luego se equivocó porque le entró la arrogancia y la soberbia de poner los pies encima de la mesa con Bush. Sí. Pasó todo lo de Irak y terminó perdiendo Rajoy, que era su candidato. Pero fíjate, muchos presidentes olvidan esto que dice Camilo José Cela. Y es una lástima porque es falta de autocontrol de nuestros líderes, que llegan al gobierno y desmañan todo. Y lo del dinero está siendo terrible. Yo creo que también como ciudadanos tenemos que entrar a niveles de control de lo público. Creo y considero que la transparencia, no solo en la campaña electoral, sino en el ejercicio del gobierno, debe ser importante. Ahí lo dice Cela, ¿no? Que los grandes políticos saben que no deben ir detrás del dinero, sino que el dinero va detrás de ellos. Así es, ¿no? Es al tal revés, cual. exactamente. Tú cuando eres presidente de gobierno, me imagino, quisiera yo pensar que si yo quisiera ser presidente de gobierno, diría, bueno, ¿qué voy a hacer después de ser presidente de gobierno? Caminar por la calle, estar con mis hijos, ir a tomarme una cerveza, estar a gusto, tener mi conciencia tranquila. Pero bueno, hay mucha gente que en el camino olvida eso, ¿no? Bueno, Obama puede parecerse a eso un poco, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. El propio Aznar también, que a pesar de todo puede caminar, o Felipe González, no sé cuál aquí en Argentina, pero desde luego... acá es muy difícil, ¿no? Claro. Acá Mira el ecuatoriano, Rafael Correa, se tuvo que ir, ¿no? Habiendo dejado un presidente en sus filas, se tuvo que ir del país. Bueno, Cristina Kirchner no puede hacer campaña. Bueno, ahí está, ¿no? Por ahí gana. Claro. Es un caso único, digamos. Único en el mundo, ¿no? Sí. Decime, ¿la corrupción importa al momento de votar? No. Te lo pregunto de vuelta. ¿La corrupción importa al momento de votar? No. No es importante a la hora de votar. La corrupción es el menos importante de los temas que le importa a la gente a la hora de votar. ¿Y cómo puede ser? Es durísimo esto. Porque la gente dice, roba, pero me da de comer. Por acá, ¿Sabes lo que, perdóname, Marcelo, ¿sabes lo que roba pasa? Pero hacen acá. Roba pero hace, sí. Muchos políticos piensan que les conviene la gente pobre porque con la pobreza pueden gobernar. Te quiero pobre porque te necesito pobre para llegar, ¿no? Y no hay nada como subsidiar a la gente para que no trabaje. Una ideología podríamos llamar pobrismo. Sí, el pobrismo. En vez de populismo ya ni siquiera eso, el pobrismo, ¿no? Claro. Y pasa en tantos países nuestros. En España, yo no, digamos, España, pasa en Francia. Perdemos la dimensión de lo que creo que en realidad tienen los políticos para llegar al gobierno. Yo no estoy diciendo ayudar al que menos tiene o al que menos puede. Eso hay que equilibrarlo, ¿no? Y balancear entre la riqueza y la pobreza. No puede ser que el 1% del mundo tenga la riqueza por encima del 99% restante. Digamos, estamos locos, es un disparate. Argentina también tiene desequilibrios, o España. Hay que arreglarlo, sin duda alguna. Y a los pobres ayudarlos, hay que subsidiar muchas cosas, está bien. Pero de ahí a ir al exceso y abusar de eso, conectar eso con el voto para mancillar tu dignidad es lo peor que podemos hacer. Y eso no hay que permitirlo. Te voy a hacer una pregunta de un tema recurrente en este programa. Lo he discutido hace unos días con Juan Luis Cebrián y con tantos invitados. ¿De dónde sale, especialmente en Europa, este impulso por los extremos? Bueno, es una corriente mundial. ¿Sabes lo que pasa? Que el agua tibia no le gusta a nadie. Y los últimos 50 años, menos, te diría que en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por ahí de los 50, 60, sí, 40, 50 años. En España, después de la muerte de Franco, que fue un dictador que nos tuvo 40 años sometidos, digamos, en el año 75, hemos tenido gobernantes en su mayoría, y especialmente en la última década y media, tibios, Marcelo, tibios. Y la gente quiere liderazgo, quiere extremos. ¿Tú cómo puedes comprender, si te pongo el ejemplo de Andalucía, en España, que es una región de España, en donde un partido de derechas, como Vox, termina siendo votada por gente de la izquierda, por mi misma familia, que viene oriunda del Partido Socialista? Yo me agarro veo Vox, me agarro la cabeza. Claro. ¿Por qué? Pero no es un voto ideológico, es un voto práctico de tener claras las cosas. Y eso al menos Vox dijo 2 o 3 cosas claras y las planteó. Luego había burradas en su programa, pero las planteó. Entonces, los ciudadanos están pasando del agua tibia
al agua caliente o al agua fría. Por eso la polarización también en Argentina está siendo tan profunda. Este tema de la grieta, que me parece un término fantástico para definir lo que pasa en Argentina, está siendo una realidad. No solo en Argentina, en la mayoría de nuestros países en la región americana están en una grieta, incluyendo Estados Unidos. Sí, claro, como está Donald Trump. Digamos, Trump es el primer generador de la grieta, no solo dentro de su país, sino, por ejemplo, con México. Ahora, en el caso de Europa, los impulsos extremos son en algunos casos muy peligrosos. Sin lugar a dudas. Provocaron tantas guerras. Tantas Obviamente, guerras. claro. A ver, yo estaba leyendo en las últimas horas la aparición de un bisnieto de Mussolini que es exhibido por la Liga Norte como un mérito por ser bisnieto de Mussolini. Sí, sí. Está bien, todo ser bisnieto de Mussolini, mala suerte, podés hacer otra cosa. No, pero... Pero no. Es exhibido por este hombre Salvini como un mérito, ¿no? Imagínate que tengamos que tirar de un apellido de esas características que se le endosa toda la crueldad de Mussolini. Pero te voy a poner un ejemplo aquí en Dominicana, República Dominicana. Sí, claro, conozco El nieto del dictador Trujillo. Tiene 12 puntos hoy en las encuestas, simplemente por ser Trujillo. O sea, imagínate dónde está la mentalidad de los ciudadanos que están pidiendo, y eso está muy medido en las encuestas también, mayor... No autocracia, la autocracia ya es el paso previo a ser un dictador, sino ejercicio de liderazgo. Es que yo vuelvo a lo mismo, Marcelo, es que tenemos presidentes tibios que gobiernan a golpe de encuestas. Gobernemos para sacar a la gente adelante. ¿Dónde lo pones a Macri en esto que estamos mirando? Yo creo que un presidente tibio que se ha dejado gobernar por un grupo de asesores, que está muy bien, yo formo parte de un grupo de asesores, que está muy bien, pero en donde no ha tomado decisiones propias. Y yo creo que eso es muy dañino para un país como Argentina. Es una lástima que hoy esta Argentina esté así, después de 3 años y medio de una dinámica de cambio. Yo creo que tiene todo para perder. Ya venimos con Antonio Sola. Le voy a pedir a Antonio enseguida una reacción frente a nombres que tengo aquí en esta lista que me escribí yo mismo con nombres de líderes mundiales. El primero va a ser, obviamente, Nicolás Maduro. Voy con mi lista. Nicolás Maduro. Es un dictador y hay que sacarlo del poder. Difícil sacarlo. Sí, difícil porque está ahí anclado en tanto dolor venezolano, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo, digamos, de la comunidad internacional y de todos los venezolanos para sacarlo. El segundo no sé si es un colega tuyo o un rival tuyo o no sé qué. Steve Bannon. No, él es un asesor, tremendo asesor. Logró con Donald Trump llegar a la presidencia de Estados Unidos, así que no tengo mucho que decir de él. Creo que es un colega que trabaja en eso, que está ahora en Europa asesorando a algunos partidos, muy en el extremo. A mí no me gustan los extremos. Ok. ¿Trump, su jefe? No, yo creo que es un patán con boca y Twitter. Patán con boca y Twitter. Sí, señor. Un megalómano. Total. Ahí absoluto. Sí. Okay. Es un peligro para Estados Unidos también, nada más hay que acotarlo y menos mal que Estados Unidos tiene una democracia sólida. ¿Y Obama? Obama es mucho mejor después de presidente que de presidente y eso le honra. Felipe González. Un genio de la política española. Es un estadista monumental. Impecable, un estadista que cambió lo que España y lo que creíamos los españoles, sobre todo, de nosotros mismos y de nuestro país, para convertirlo en un país vanguardia de vuelta, ¿no? Y eso es muy importante. Emmanuel Macron. Un presidente joven, venido a menos, confundido entre el poder y lo napoleónico, digamos. Es un tipo que se gusta a sí mismo demasiado. Si él se alcanzara, se besaría los pies. Así que voy a dejar la parte del medio. Claro. Está en una lucha, sí valiosa, por rescatar los valores europeos. Sí. No sé con qué éxito. Sí. Lo que pasa es que se mira a sí mismo demasiado. Okay. Y es malo mirarse a sí mismo demasiado. No le quita que, aun teniendo eso, sea un líder, el líder hoy de la Unión Europea que está tirando del carro adelante, con una Angela Merkel, la alemana, venida a menos. Lula da Silva. Ese fue otro monstruo en el buen sentido de la política, que fue atraído por el oro y los espejitos y terminó donde no debía. Una lástima. ¿Y Bolsonaro? Bolsonaro creo que es un extremo también. A mí no me gusta en lo personal. Creo que es un peligro también para los brasileños. Y esto que te decía antes de los extremos que están de moda hoy,
le permitió llegar. Yo creo que los brasileños se van a dar cuenta que muy pronto que cometieron un error. ¿Trabajarías como estratega para alguien que no te gusta, como por ejemplo Bolsonaro? Sabes que hace unos años trabajaba para lo que, digamos, tenía que comer, y hace muchos años. Pero hoy digo más no que sí. Ok. ¿Los presidentes son influenciables? Absolutamente sí. ¿Sí? Sí, señor. Yo pensé que no. No, sí lo son, claro, sí, lo son y mucho. Tú también lo eres. Influenciable, sí, yo sí, totalmente, pero no soy presidente. Pero no te lo digo como... pero espera, sonó mal. No te lo digo como que sea algo malo, sino tú lo eres, lo soy yo, los seres humanos somos influenciables. Y los que no llegan, como estos que están llegando, los liderazgos que están llegando a los gobiernos hoy a ser presidentes bien formados, los que no llegan bien formados, son más influenciables que gente formada, sin lugar a dudas. Bueno, te pregunto por un personaje que a mí siempre me interesó mucho en el mundo de hoy, sobre todo que donde no hay líderes del estilo clásico, que por ahí me gustan a mí y a vos. Sin duda. Y que algo le está pasando, que es Justin Trudeau. Trudeau es un tipo que empezó a gobernar siendo él del siglo XXI, en vez del siglo XX. Es un tipo que mamó de su papá, que fue primer ministro canadiense, y eso le permitió entender la dinámica del poder. Él sí que vivió también detrás de la puerta del poder, y es un tipo... ¿Tú oyes algo de Canadá? Nada. Canadá navega, los canadienses navegan, se comen sus problemas, tienen cierta influencia en el mundo. Trudeau ha comprendido mucho eso, y sobre todo, algo que me gusta mucho de él es que es un tipo mentalmente abierto, y lo ha demostrado. Y Sobre todo con el tema migratorio, sin duda que es un tema de tabú en el mundo. Sin duda alguna. El presidente Uribe, Álvaro Uribe. Es como Chávez, pero a la derecha. ¿Tanto? Tanto. ¿Y Chávez? Tanto. Chávez es como Uribe, pero a la izquierda. Okay. Y está, digamos, muerto, que en paz descanse, digamos. Le hizo mucho daño a Venezuela. Uribe en su forma. Creo que el fondo de Uribe no era como Chávez. Uribe construyó 8 años de gobierno, pero también intentó cambiar la Constitución para reelegirse un tercer mandato, ¿no? Luego están en la silla, todos se vuelven locos. Eso no está bien. Bueno, el último, Vladimir Putin. No, es un mafioso. ¿Un mafioso? Sí, claro. Bueno, tenemos una pregunta que ha dejado un invitado anterior para ti, sin saber que estabas vos. Es un hombre de tu país, un gran periodista, Juan Luis Cebrián, el fundador y director hasta hace un tiempo del diario El País de Madrid, claro que sí, dejó esta pregunta que te toca responder a vos. Muy bien. Si le dan a elegir entre ciencia y religión, ¿qué elegiría? Ese es Cebrián, ese es Cebrián. Elegiría la ciencia con el espíritu, pero definitivamente la ciencia. Pero la ciencia con el espíritu. No hay manera de que la ciencia por sí sola nos explique. Necesitamos algo más. Pensando que la religión claramente es insuficiente para explicarnos hacia dónde vamos. Por último, ¿el líder tiene que inspirar? Sin lugar a dudas. Es su característica principal, ¿no? No es la principal, pero es muy importante. Tiene que persuadir y tiene que inspirar. Tiene que convencer, tiene que animar, se tiene que poner al frente del rebaño, que somos todos, para conducirnos a un lugar. Y además nos tiene que saber explicar a dónde vamos, Marcelo. Como Antonio, tú. Un placer. Gracias. Muchas gracias. El placer es mío. Antonio Sola. Chao.